porque de repente también ustedes van a tener que enfrentarse a las neumonías porque, bueno, hay inmunosuprimir al paciente. Bueno, muchas de las especialidades van a tener que enfrentarse contra esto, inclusive hasta los ortopedistas. Bueno, entonces, en este caso, pues empezamos. Bien, importante que recordar. Los hallazgos en la placa de tórax de un patrón de consolidación. Entonces, el patrón de consolidación va a tener la primordial. Pero recuerden también que como es una neumonía, es un proceso inflamatorio, es una infección, va a estar alternado también con un proceso intersticial. Es decir, aquí, por ejemplo, no sé si logran ver, aquí tenemos una zona de consolidación, inclusive la presencia de broncograma aéreo. Aquí tenemos los trayectos en negro de los pequeños bronquios que están discurriendo a través de la zona de consolidación y está alternado con una imagen de este patrón intersticial. Y siempre, siempre, siempre tenemos que correlacionarlo con la historia clínica. ¿Por qué es importante correlacionarlo con la historia clínica? Porque recordemos que una consolidación solamente nos indica que tenemos ocupación del espacio aéreo por líquido, en este caso líquido purulento o un líquido inflamatorio. Entonces, en este caso, siempre debemos de correlacionarlo con la historia clínica. ¿Por qué? Porque podemos estar enfrentándonos a una situación de algún desbalance, una presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva que esté ocasionando un problema de consolidación pulmonar. Y entonces, en este caso, son lo que le llamamos las neumonías que se curan con furosemida. Bien, aquí por ejemplo estamos viendo un patrones de consolidación. Estos patrones de consolidación, recordemos que los patrones de consolidación no van a tener un borde bien definido, sino que es un borde difuminado, difuso, como si tú hubieras aventado una torunda de algodón a la placa y esta placa dejaba este tipo de manchas. Aquí tenemos otra y aquí tenemos un proceso intersticial. Siempre vamos a estar acompañados de un proceso de consolidación acompañado de una areola, de intersticial. Recuerden que el intersticial podemos tener un proceso en el acrónimo LIFE, podemos tener linfático inflamatorio y en el inflamatorio lo vamos a tener de tipo infeccioso. Ujú. Bien. La clasificación de las neumonías. Normalmente las neumonías le vamos a clasificar como típicas, que son aquellas que van a tener una rápida evolución. Los síntomas son característicos como es el ataque al estado general, la tos, la expectoración, la fiebre. Estas básicamente van a ser lo que es el neumococo, por ejemplo. Son neumonías que tienen una rápida evolución aproximadamente de 3 a 4 días, dependiendo del estado inmunocompetente del paciente. Y esta pues puede agravarse rápidamente o puede ser muy lenta, pero siempre no va más allá de una semana. El origen es predominantemente bacteriano. Y estas típicas van a ser sobre todo la expectoración con cambio de coloración, es una expectoración verdosa, recordando siempre, y esto es algo muy importante, el hecho de que un paciente tenga una expectoración verdosa no necesariamente quiere decir que esté infectado. Si ahorita, por ejemplo, agarrar a alguno de ustedes y le hiciera una broncoscopía y en esa broncoscopía extrajera lo que es su mucosa bronquial, lo que vamos a obtener es un líquido más o menos verdoso oscuro. Y esto es porque la celularidad de la vía respiratoria es normalmente verdosa. Un dato aislado. Cuando me refiero a aislado es eso. Solamente la expectoración verdosa no va a significar que esté infectado. Puede estar sobreproduciendo, pero no necesariamente infectado. Y al momento de que nosotros encontramos expectoración verdosa acompañado de fiebre, ataque al estado general, disnea y tos productiva, bueno, entonces ya la cosa cambia.
Y entonces aquí ya podemos pensar que tenemos un proceso neumónico. Bien, entonces esta es básicamente de origen predominantemente bacteriano. Y cuando hablamos de que son típicas, es que no solamente el neumococo, existen otras bacterias específicamente como, por ejemplo, el estafilococo dorado, por ejemplo. Bien. Entonces, y tenemos por el otro lado las atípicas. Las atípicas es una evolución tórpida. ¿Qué es una evolución tórpida? Es una evolución más lenta, varía inclusive de semanas. Puedes tener 15 días de evolución, 2 semanas de evolución sin que los síntomas no sean muy claros. En lugar de fiebre vas a estar acalenturado, no vas a tener tanta fiebre como para que tú decidas acudir al médico. El origen es variado, especialmente virus, como es el caso, por ejemplo, de la influenza. En la influenza se habrán dado cuenta que algunos pacientes que tuvieron influenza generaron la enfermedad en cuestión de días, mientras que otro en cuestión de semanas. Y los síntomas realmente eran muy variados. Iban desde el clásico cansancio sin la tos, o si tenían tos era una tos no productiva. Llegaba a aplicarse o a sentirse como si tuvieran asma, que es apertura de pecho y falta de aire, y a veces hasta inclusive estas sibilancias. Y entonces los síntomas no eran específicamente los más claros que se podían dar. De hecho, cuando ocurrió, y esto ya estoy hablando como viejito, pero en el 2011, cuando ocurrió la pandemia de influenza, nosotros le llamábamos la marcha de la muerte. La marcha de la muerte era que el paciente inicialmente se contagiaba de la influenza y lo primero que hacía era asumir que era un catarro. Entonces recurría a sus medicamentos habituales, que el paracetamol, que la clorfenamina, que algún antihistamínico específico, etcétera. Y de aquí, pues pasaban 5 o 6 días, ya pasó una semana, y entonces, como no se componía, pues iba por lo general a los médicos generales, que en su mayoría de las veces, pues eran médicos que estaban en una farmacia, y entonces estos en la farmacia pues empezaban con antibióticos, ¿no? Le daban el antibiótico, le daban pues, un poquito más de antihistamínicos, ya jarabes, ya algo más específico. Bueno, dejaban pasar una semana, 5 días, y pues, no funcionaba. Entonces, pero obviamente los síntomas iban a ser cada vez peores. Entonces acudían con un especialista ya, y el especialista desafortunadamente y desatinadamente, pues lo que hacía era cambiar el antibiótico y le daba inclusive hasta broncodilatadores para ver si se componía y pues nada, o sea, esto ya eran 3, 4 días y hacía la recomendación de que pues se cuidara un poco más. Ya para todo este momento, ya estábamos hablando de casi 14, 15 días, el paciente ya se agravaba tanto que acudía en el hospital obviamente, para un buen morir, porque obviamente la evolución ya estaba muy avanzada de la enfermedad y terminaba el paciente, pues muriendo en el hospital. A eso le llamábamos nosotros la marcha de la muerte, porque era la marcha más común de todos. Primero se automedicaba, después médico general, después médico especialista y terminaba en hospital, pero con una evolución muy, muy larga, que daba tiempo para que el paciente pues pudiera hacer todo este tipo de maromas. Mientras tanto, pues no sucedía otra cosa. Bien, la etiología. Cuando hablamos de etiología, bueno, pues normalmente estamos hablando del Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, el estafilococo dorado, la Klebsiella, la Pseudomonas, los anaerobios, y todos estos, básicamente el Streptococcus pneumoniae es básicamente la bacteria número uno, pero ahorita vamos a llegar a una controversia muy fea. Porque esto es cuando nosotros hacemos cultivos y cultivamos adecuadamente las expectoraciones y pues existe un problema muy feo y ahorita vamos a ver eso. Que básicamente a veces tenemos infecciones por gram negativos. Los gram negativos, ¿en quién vamos a tener o vamos a sospechar?
pacientes con gram negativos, pacientes que llegan contigo con un antecedente importante de alcoholismo. Cuando hablo antecedente importante de alcoholismo, no es esa situación rigorista que de repente hacen en la historia clínica que de, ¿usted consume alcohol? No. Bueno, pero toma cerveza, todo esto. No, pues sí, sí, tomo cerveza. Ah, bueno, entonces, es alcohólico. No, espérate, o sea, alcohólico, como manejado como vicio, es aquella persona que ya no ya está tomando de forma rutinaria, de forma diaria, y que e inclusive su hábito de tomar alcohol interfiere con sus actividades. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente pues llega borracho al trabajo o después de trabajar no se controla y termina sumamente tomado y llega hasta ausentarse en el trabajo por esto. No, no, ese es precisamente el alcoholismo. Cuando entendamos que solamente tomar de vez en cuando alcohol es algo inclusive está para ustedes. Es algo rutinario, pero no van más allá de sin llegar a la embriaguez. Entonces, bueno, estamos hablando de algo que no es un factor. Cuando nosotros escribimos en la historia clínica ingesta de alcohol hasta llegar a la embriaguez, bueno, entonces en este caso vamos a vamos a tener un problema de estos. Pregunta, si toma todos los días sin llegar al estado de embriaguez, no se considera como si fuera alcoholismo. Esto inclusive puede ser un hábito. ¿Y a qué me refiero con el hábito? Me refiero a que, por ejemplo, en países europeos, la gente está acostumbrada a tomar vino como le llaman aquí, como agua de tiempo. Entonces, en este caso, el agua de tiempo es pues, lo mismo que aquí nosotros utilizamos el refresco, allá utilizan vino de mesa, inclusive hasta vinos un poquito más fuertes. Vinos de mesa, ¿cuáles son los vinos de mesa? Pues aquí, por ejemplo, el California Juice o ¿cómo se llama este? El, el Boons, por ejemplo, y esta es una bebida alcohólica que generalmente de se acompaña de una cantidad alcohólica, pero esto no se considera alcoholismo como tal. Aquí se considera alcoholismo es que te pongas hasta las manitas de forma continua. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? O, por ejemplo, el paciente que toma rutinariamente o diariamente alcohol, bueno, es ingesta de bebidas alcohólicas sin llegar a la embriaguez, que puede ser, y ustedes pueden poner ahí una o dos copas al día. Y esto no significa que sea alcohólico. El paciente con alcoholismo es aquel paciente que de repente pierde la conciencia por estar alcohólico. Luego tenemos el paciente con convulsiones. El paciente convulsivo es aquel paciente que de repente tiene las convulsiones y tiene su estado posictal. Recuerden que de repente tiene la convulsión y después de la convulsión termina sin termina en un estado como de, pues no, estoy aquí, pero no estoy aquí, está como no reaccionando muy bien al medio, y este estado posictal puede ocurrir que durante la convulsión puede vomitar, y en el estado posictal, que es este estado intermedio entre la recuperación del estado de la conciencia, potencialmente podría vomitar y sacar todo y volverlo a aspirar. Ahí está el problema. Aquí la aspiración accidental, aquellos pacientes, por ejemplo, estas niñas, bueno, pero también hay niños que tienen este trastorno de ¿cómo se llama? De bulimia con atracón, aquellos pacientes que comen demasiado y luego después terminan vomitando. Por ejemplo, yo soy un paciente con síndrome de atracón con bulimia, pero con Alzheimer, porque yo me atasco de comida, pero se me olvida vomitar. Y entonces, pues tengo esa bronca, ¿no? Que traigo un chingo. No, no es cierto. No, pero aquí la aspiración es precisamente lo que está ocasionando. Cuando el paciente de repente se mete el dedo para vomitar, en algunos momentos, aparte de hacerse el Mallory Weiss es el desgarro del esófago, ocasiona que al momento de vomitar hace un y en ese momento empieza a aspirar contenido gástrico y ahí es donde empieza el problema. Y algo muy importante, la gingivitis. Recientemente me llegó
una paciente, una paciente de 35 años, 35, 36 años, que había llegado para seguimiento por un tratamiento de un derrame pleural por un empiema. Entendamos que el empiema es un proceso infeccioso a donde el contenido purulento del pulmón ha perforado el pulmón y se ha vaciado sobre el espacio pleural. Y entonces, pues hubo la necesidad de colocarle un sello de aspiración y en esta aspiración encontraron que el paciente tenía, bacterias gram negativas. Entre ellas también tenía no solamente bacterias gram negativas, sino también tenía estafilococo dorado. Y pues lo que llama la atención es que quien genera este tipo de empiemas o de lesiones pulmonares son aquellos pacientes que inmunológicamente se encuentran comprometidos o debilitados físicamente, como por ejemplo diabéticos, ancianos, con tratamientos de inmunosupresión como prednisona de forma conjunta y rápida. Esos pacientes van a tener estos problemas. Y entonces, ahí en la misma consulta, pues iba yo preguntando sistemáticamente que si existía alguna razón por la cual una paciente joven que aparentemente no era ni diabética ni hipertensa, que no tenía ningún otro problema, pues ¿por qué tenía esa situación? Y entonces llegó un punto en cuando le dije, a ver, problemas dentales, algún problema que tengas tú por caries o por eso, no, nada. Y de repente digo, es que yo no entiendo, le decía yo no entiendo por qué tuviste esta bronca si tú eres joven, si no tienes ningún problema, ¿cómo carambas desarrollaste en primero una neumonía de esa envergadura? Y número dos, haber generado una neumonía con tal agresión que hayas tenido necesidad de ponerte una sonda endopleural para aspiración y limpiarte ese empiema. Y bueno, pues resultó después de preguntar, y no me acuerdo cómo llegamos a eso, que de repente su novio, pues su novio técnicamente era un fomite. El tipo son de los que ahora está muy de moda, este, que estos tipos no trabajan, no hacen nada, dicen que pues no hay trabajo que se merezca su atención, porque ellos están más preparados que nada cuando tienen secundaria trunca. Y otra de las cosas es que son un poco reacios a la higiene. Este tipo vivía en el departamento de ella, no trabajaba, no se bañaba y tampoco se limpiaba los dientes por una creencia errónea de que pues no era correcto porque el cuerpo se limpiaba de forma natural, que cómo era posible. Y esto, pues no hay más que creerle, ¿verdad? Que nos decía que esta situación de que cómo era posible que nosotros, actuales hombres, podíamos estarnos bañando y todo cuando en la época de las cavernas veíamos que los hombres estaban bien mamados y y no tenían y no estaban relativamente sanos, porque en ningún momento dado se ven que están enfermos. Entonces yo le pregunté, dije, ¿y de dónde sacó esa conclusión? Dice, no, es que se ven en los dibujos, o sea, se ven en los dibujos que los cavernícolas siempre están muy trabados, son gruesos, son musculosos. Digo, ¿sí se dan cuenta que esos dibujos las hace una persona que es de esta época y que los únicos dibujos que había en esa época eran las pinturas rupestres? Pero en fin, aquí, ¿cuál era la situación? Era la gingivitis del novio que estaba contagiando a la paciente y que en los besos o en lo que sea que estuvieran haciendo, ella llegó a aspirar y llegó a generar el proceso neumónico. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para saber exactamente por qué un paciente puede llegar hasta una neumonía tan elevada y tan fuerte como esta, sobre todo en pacientes que tienen, que tienen una inmunocompetencia adecuada. Entonces es algo muy importante que ustedes tienen que ir investigando porque esto se puede volver a repetir. Y aquí, pues lo que yo le dije, bueno, mija, pues para empezar, tenemos que corregir varias cosas. La primera, que pues este maestro está viviendo a costillas tuyas. La segunda, que este compadre te está contagiando y ya te contagió por una neumonía que era bastante fuerte. Y la tercera, pues lo estás manteniendo, pues no sé por qué.
tendrías que estar tan contenta con ella, con él, perdón. Entonces, bueno, quedamos en que tenía que pensar la situación porque o él se limpiaba, o él tuviera una higiene mínimamente básica, o en algún momento dado tenía que dejarlo. Porque sí, realmente, o sea, el problema infeccioso era él, no ella. En fin. Bueno, ¿quiénes son los responsables en pacientes inmunocompetentes, pacientes jóvenes que ocasionan neumonías por neumonías en paciente inmunocompetente, el Mycoplasma neumonía y el Clamidófila neumonía? Si ustedes, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque también en los Estados Unidos es frecuente esto, que la higiene dental a veces no es tan buena, se han encontrado Mycoplasma neumonía y Clamidófila neumonía en revisiones como factores de neumonía. Entonces hay que tener cuidado con eso. Son bacterias que en algún momento dado tenemos que considerar como gram negativos. Y ahorita vamos a saber por qué es importante saber que sean gram negativos o no. Hablando de las bacterias atípicas, o más bien de los agentes atípicos que encontramos en la neumonía, tenemos la legionela. Aquellos pacientes que, para empezar, es una bacteria acuática. Es una bacteria que ni nos topa. Es una bacteria que vive de forma habitual en el agua. Normalmente es en aguas estancadas. Y esta se llama legionela porque en 1900, si no me recuerdo, 74, por ahí en los 70s y finales de los 60s, los legionarios se reunieron en un hospital, en un hotel en Filadelfia, donde hicieron su reunión y después de la reunión hubo una matazón espantosa por neumonías. Y todos estaban traumados porque muchos de ellos pues no tenían ninguna razón de ser, excepto el hecho común de que estaban tuvieron la reunión en en este hotel. ¿Y el resultado cuál fue? Bueno, el resultado que encontraron esta bacteria que sobre todo habitaba en el agua estancada de los sistemas de aire acondicionado. Entonces, por eso se llama legionela. Esta bacteria, es una bacteria que cuando tú la respiras, pues te ocasiona un tipo de infección, la cual no es tan fácil de eliminar y se va a encontrar específicamente en hoteles y moteles que tengan sistema de aire acondicionado con este enfriamiento a base de agua. Ojo, algunos sistemas, por ejemplo, en hoteles un poquito más prestigiosos, ya tienen un sistema de enfriamiento diferente, pero algunos todavía, y sobre todo moteles, tienen todavía el sistema de aire acondicionado mediado por agua, mediado por líquidos. Y entonces en estos potencialmente podemos tener aire acondicionado. También algunos ¿cómo se llama? Camiones no tractores, sino ay, ¿cómo se llaman estos camionzotes? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llaman los camionzotes grandotes Los trailers, los trailers, gracias. Los trailers también tienen un sistema de enfriamiento a base por agua. Y entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar pacientes con legionela? Conductores de trailers, gente que más o menos frecuenta hoteles o moteles con sistemas de aire acondicionado, que son todos. Todos estos pacientes van a tener una sospecha de tener legionela. Entonces, aquí, si se van dando cuenta, la entrevista que ustedes tengan con el paciente van a ir delimitando qué tipo de bacteria es la que vamos a estar enfrentándonos. Los virus, pues ustedes saben que el 20% de todas las neumonías son ocasionadas por virus. Influenza, H1N1, H5N6, este, cualquier combinación de H y N, eh, COVID, COVID en todas sus cepas, H1N5, influenza estacional, todos estos, el 20% de todas estas son neumonías
de este tipo, son neumonías atípicas. Y entonces el tratamiento va a diferenciarse muchísimo de una bacteriana. Ante todo, porque nosotros sabemos que los virus nos atacan con antibióticos. Si ustedes se van a lugares, especialmente selváticos, o lugares a donde la higiene es precaria y la naturaleza predomina, como por ejemplo la selva lacandona, la sierra, la sierra de Puebla, la sierra de Oaxaca, bueno, pues van a encontrar neumonías un poquito raras, como la neumonía por amibas, por ejemplo, y que estas en ocasiones por amibas ocasiona que algo, un término que es erróneo, pero se sigue aceptando, lo que es el absceso hepático amibiano. De entrada, absceso hepático amibiano. Entonces, esto es en el hígado. ¿Por qué tenemos que hablar de entonces del pulmón? Porque en ocasiones cuando se deja avanzar mucho el tratamiento de estos, el absceso llega a drenar directamente y perforar el diafragma y llegar a infectar a los pacientes por por comunidad, por continuidad. Y esto ocasiona precisamente una neumonía completamente diferente a todas. La malaria y la toxoplasmosis también pasa lo mismo con esto, que pasa hacia arriba, se comunica del hígado hacia el pulmón y empieza a ocasionar la infección. La leishmaniasis y el síndrome de Loeffler, que son los nemátodos, son infecciones que normalmente son muy comunes en zonas agrícolas y zonas selváticas, más que nada, donde la condición física de los pacientes está disminuida, muchas veces por desnutrición, y por otro lado va a estar disminuida pues por las condiciones precarias de higiene. Y por último tenemos a los hongos. Los hongos, la criptococosis y la coccidioidomicosis, que son en ocasiones, ocurren en pacientes que están inmunosuprimidos y que puede ocasionar secundario a uso prolongado de esteroides. Cuando nosotros utilizamos demasiado esteroide, por eso la recomendación que yo les decía y que tenemos que hacer. El esteroide debe de utilizarse en dosis medias y tenemos la misma función, el mismo efecto si utilizamos dosis elevadas. Entonces necesitamos utilizar dosis medias para evitar y caer en estos vicios también. Bien, el neumococo. ¿Quién vamos a pensar? ¿En quién pensamos que tenemos neumococo? Pacientes con demencia. Los pacientes con demencia, pues también podemos desconfiar que tengan un sistema tanto de higiene como de el simple hecho, por ejemplo, ahorita estoy tomando refresco porque tengo la garganta muy seca, pues para tomar refresco lo que tengo que hacer es quedarme callado y después tomar el líquido y luego que ya una vez que haya pasado el líquido, volver a hablar. Esta coordinación entre el tragar y respirar o hablar es algo que a nosotros se nos da completamente normal, pero en algunas personas se pierde esta coordinación y al perderse esta coordinación empezamos a tener problemas, porque estos problemas se reúnen técnicamente con un problema de aspiraciones. No solamente con demencia, sino con pacientes con eventos vasculares, con eventos cerebrovasculares, pacientes con problemas de lesión a nivel cerebelar o de la fosa del cráneo que pueden ocasionar de la base del cráneo, que pueden ocasionar que el paciente tenga esta incoordinación entre el tragar y el respirar. Salud, por cierto. Bien, entonces, ¿quiénes también tenemos problemas con esto? Asma y EPOC. ¿Por qué? Porque son dos pacientes que potencialmente pueden utilizar esteroide en sus inhalaciones. Y lógicamente, como sabemos, el esteroide disminuye la defensa del cuerpo, ¿no? Pacientes con convulsiones, volvemos a lo mismo, la broncoaspiración en el periodo posictal o durante el periodo de la crisis. Los accidentes cerebrovasculares, por lo que habíamos dicho, de la coordinación entre el tragar y el respirar. Pacientes con virus del VIH, que los virus el problema con ellos tiene que ver básicamente con los virus, digo, con sus CD4, con su número de CD4. ¿Por qué?
porque entre menor número de CD4, abajo de 200, los pacientes pueden contagiarse de lo que sea, hasta de moquillo si quieren. Y entonces empezamos a tener que el neumococo, que es una bacteria que vive habitualmente en la garganta, pues obviamente que puede llegar a infectar fácilmente en un paciente cuando sus defensas están disminuidas. Y algo muy importante también, la falla cardíaca. ¿Por qué la falla cardíaca? Pues porque la falla cardíaca es una de las situaciones en donde el paciente va a tener una limitación restringida para respirar y puede en algún momento dado empezar a aspirar contenido de la garganta, que está en este caso, este, ¿cómo se llama? Está contaminada y aspirarlo directamente, porque el paciente al estar respirando empieza a hacer esto y al hacer esto, mole, va para adentro. Y ahora recordemos, mucha gente piensa que cuando nosotros tenemos la broncoaspiración de contenido gástrico, creemos o tenemos la falsa creencia que es el contenido gástrico que es el que contamina. No, el que contamina es la garganta, porque el contenido gástrico es un contenido aséptico. Y ustedes me van a decir, ¿por qué es un contenido aséptico? Pues porque tiene ácido. Un ácido que, si ustedes recuerdan sus clases de la secundaria, es un contenido uno normal. Uno normal es una cantidad de ácido tan alta que es hasta, en un sentido, este, es una barrera de defensa que permite cocinar todas las bacterias que caen ahí. Pero esa hiperacidez no permite que el contenido gástrico sea limpio. Pero al momento de subir, empieza a barrer bacterias y se contamina del contenido que existe en la garganta, y es cuando nosotros aspiramos que las bacterias caen directamente sobre nuestro pulmón. Y entonces ahí está la infección. El problema es la garganta, no es tanto el contenido gástrico. Bien. ¿En quién debemos de pensar? En estafilococo dorado y meticilino resistente, que es una pesadilla? ¿Por qué cuando hablamos de meticilino resistente, eso quiere decir que ya es resistente a, a antibióticos que normalmente ocupamos y que ya no los matas tan fácil? Y aquí es precisamente a donde los puristas terraplanistas y todos aquellos que dicen que no existe evolución y que todo esto se creó sin evolución, pues aquí está el ejemplo claro de la evolución. Esta es la evolución. Estamos teniendo selección natural. El estafilococo dorado era una bacteria que vivía hasta antes de los años 50, hasta antes de los años 30, vivía feliz y contenta sin conocer la penicilina, y cuando surge la penicilina, hubo tanto ataque en contra de ella que tuvo que evolucionar hasta generar una enzima que permite destruir el anillo penicilinámico, y al destruirlo se convirtió en una bacteria que era inmune al antibiótico. Y luego tenemos estas bacterias que son resistentes múltiples. Y entonces aquí tenemos precisamente el estafilococo dorado multiresistente, que es una verdadera pesadilla porque no hay antibiótico, no hay sustancia que lo mate. Ya existen y son las que le llaman las bacterias negras, que aquí pues es un paciente que llega a tener esta bacteria, empezamos a rogarle a Dios que no se contagie, porque entonces en ese momento no habrá forma ni manera de detenerlo. Entonces, ¿cómo y en quién vamos a sospechar el estafilococo dorado? En colonización directa. ¿Qué significa colonización directa? Aquellos pacientes que revisaron o si hicieron una intervención directa de una broncoscopía, una introducción de algún objeto en la vía respiratoria, esos son los pacientes que van a tener estafilococo dorado. Ejemplo de este tipo de pacientes, muy probablemente un besito francés que le habrá dado el novio de la chica esta, y que pues lo contagió directamente y ella lo broncoaspiró. Pacientes con alteraciones neumológicas como son las bronquiectasias, que es en la ruptura del bronquio y la deformidad del mismo, que se generan pequeñas albercas o pequeños resquicios para que exista
secreción almacenada y que ésta sirva como caldo de cultivo para estas bacterias. Otra bacteria que también es bastante peligrosa es la pseudochanga o la pseudomona aeruginosa. Esta pseudomona también con bronquiectasias, con lesiones estructurales severas o la fibrosis quística, en estos pacientes pues vamos a sospechar que tengan este tipo de cosas. Entonces, aquí ya empezamos a tener en nuestro sistema de interrogatorio para el paciente con neumonía, el tener, a ver, ¿tú convulsionas? No. ¿Te alcoholizas de manera rutinaria y que este alcoholismo es hasta llegar a la embriaguez? No. ¿Cómo está tu higiene bucal? ¿Cómo convives en lugares a donde hay aire acondicionado? ¿Te han hecho alguna exploración directa como una broncoscopía? ¿Tienes lesiones estructurales importantes en el pulmón? O sea, llevamos preguntando cosas para saber aproximadamente quién es la bacteria que nos está dando lata. Y entonces, los agentes etiológicos para una neumonía adquirida en la comunidad. Aquí, el paciente ambulatorio, si se dan cuenta, en el paciente ambulatorio tenemos el estreptococo neumonía como un sistema que en todos los pacientes aparece. El micoplasma neumonía son de los aquellos pacientes que llegan a internar al paciente por este tipo de infecciones. La hemófilos influenza también, la legionela también, te lleva también inclusive hasta terapia intensiva. La clamidófila, que es junto con el micoplasma, son de las dos bacterias que son por higiene, básicamente. Y entonces ustedes tienen que empezar a diseñar su tratamiento con base a esto. Y entonces aquí vamos a lo siguiente, la clínica. La clásica, ¿cuál es? Pues vamos a tener temperatura elevada, frecuencia cardíaca elevada, mialgias y artralgias, tos productiva o no, dolor torácico opresivo y síntomas gastrointestinales, que en estos casos, algunos pacientes, y esto es por una influencia directa del proceso inflamatorio a nivel ganglionar, va a ocasionar una presentación de vómito con diarrea en un 20%. De hecho, los pacientes que tenían neumonía por influenza y que se complicaba con otros, terminaban con diarrea. Entonces, cuidado con eso. No anden tratando diarreas nada más así porque sí. Pregunten cómo empezó la clínica, cómo empezó todo. Muchas veces empieza el problema respiratorio y después sigue el problema digestivo. Entonces, aún así con diarrea, si empezó el problema respiratorio primero, tómenle una placa, no tiene nada de malo y traten de descartar a lo mejor focos neumónicos. Y entonces, el paciente, lógicamente, pues nos va a tratar de ayudar en la manera de lo posible para tratar de que nosotros intentemos llegar a nuestro diagnóstico. Pero en la mayoría de las ocasiones, al darnos datos o tantísimos datos, pues a veces nos logran tapar con datos que no son importantes. Que, por ejemplo, el paciente diga, es que el paciente en la noche comió sandía y es que la sandía es fría y comió papaya también y yo creo que por eso se enfermó, porque normalmente pues no se debe de comer sandía en la noche y es que también es un paciente que le dijo su comadre que no debería de comer grasas en la noche y este cuate se fue a echar unas gorditas. Ese tipo de cosas no nos ayudan en nada y sí ocasiona que el paciente, pues que nosotros tengamos sesgos en nuestro diagnóstico. Y entonces nos tenemos que concretar, así como en el EPOC teníamos que concretarnos en la flema, la condición de la flema y la disnea. Aquí con nosotros tenemos que concentrarnos en la disnea, la presencia de cianosis, la polipnea, que se conoce como aquellos pacientes que de repente no van a tener una frecuencia respiratoria normal, sino que de repente están agitados y luego no lo están y luego vuelven a hacerlo. En nuestra exploración clínica vamos a encontrar frémito, consolidación, estertores gruesos, que entiéndase como estertores gruesos aquellos estertores donde el paciente refiere que le hierve el pecho, como si fuera una olla que estuviera hirviendo. Entonces el paciente empieza a tener ese plum, plum,
pum, pum, como si fueran pequeñas burbujas que se rompen dentro de los bronquios. Y efectivamente eso es lo que pasa. Cuando el paciente respira, el paciente burbujea la secreción que está ocasionando la consolidación. Los músculos accesorios, en este caso, no necesariamente tenemos que quitarle la playera o la ropa al paciente para poder ver músculos accesorios. Y viendo el cuello, si ven que están utilizando los esternocleidomastoides para respirar, entonces estamos hablando que es un paciente que está utilizando muchos músculos accesorios. El frote pleural, cuando el paciente ya tiene presencia de un derrame, y esto no es otra cosa más que cuando nosotros revisamos al paciente y escuchamos como si fuera una estación de FM sin estación, es decir, ese tipo de cosas, el frote pleural nos está diciendo que por ahí hay un derrame pleural y estamos técnicamente viendo arriba o abajo, estamos en una zona inflamada. En algunos pacientes, el hecho de la hipotermia, no la hipertermia, no la fiebre, sino la hipotermia. ¿En quiénes vamos a tener esto? En paciente viejito. Cuando ustedes lo agarran y lo encuentran pálido, le toman las manos y está sumamente frío, ese es un dato que no está, estamos viendo que hemodinámicamente está comprometido, su circulación está baja. Entonces en ellos hay que tener mucho cuidado. Pueden tener hipotermia y la bradicardia, al contrario de la taquicardia, como una respuesta paradójica a su problema. ¿En quién encontramos esto? En pacientes viejitos. Entonces, como si se dan cuenta, todo esto está centrado en dos cosas importantes. En la dinámica circulatoria, en primer lugar, y en segundo lugar, la dinámica respiratoria. Bien. Y algo muy importante, el paciente viejito va a tener inversión del sueño vigilia. ¿Y a qué se refiere esto? Todo hombre, todos los hombres, el ser humano básicamente son seres de hábitos. El ser de hábitos significa que cuando ya son viejitos estos, van a tener algo muy importante, que es un hábito. Es el viejito que se levanta a las 5 de la mañana a barrer el patio y lo hace de forma rutinaria o en algún momento dado pone su radio a las 5 de la mañana y se pone a hacer cosas, se pone a arreglar su cuarto diariamente, o se pone a lavar, o se pone a hacer cosas. Bueno, cuando hay inversión del sueño vigilia, lo primero que dejan de hacer es lo habitual, es decir, el paciente ya no se para. Y eso les debe de dar por enterado de que este paciente ya tenemos un problema. El paciente que normalmente estaba del día despierto, ahora está dormido y entonces en la noche está despierto. Ahí es donde se invierte el ciclo. El paciente está dando una lata espantosa en la noche y estando dormido en el día. Este dato de inversión del sueño vigilia es indicativo de que el paciente está infectado o está teniendo algún problema, específicamente metabólico. Aguas con esto, es importante que lo pregunten. ¿Por qué? Porque la inversión del sueño vigilia es la antesala para lo que es el delirio. Y entonces el paciente puede estar muy contento, de repente lo ves feliz al paciente y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo estás, Teofilito? Ay, estoy muy bien, porque es que vino mi mamá a platicar conmigo. Y el paciente tiene 90 años. ¿Cómo va a tener su mamá? O empiezan a ver cosas. Es que ve las cosas están bailando o escucho voces. Ese tipo de cosas no es que se esté volviendo loco el paciente. Lo que pasa es que tiene delirio. Y entonces lo que tenemos que revisar, como en los extremos de la vida, tenemos que hacernos tres preguntas importantes o tenemos que hacer tres preguntas importantes. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño tiene un problema de estos o cuando está llorando de forma anormal? Pregunta número uno, ve su orina. Pregunta número dos, ve cómo evacúa. Pregunta número tres, huele su aliento. Es lo que le hacemos a los niños. Revisamos estas tres cosas porque es lo más frecuente que puedan tener. Vemos orina, ¿por qué? Porque podemos ver una orina apestosa, muy concentrada, aunque el paciente esté regularmente hidratado. La evacuación tiene diarrea. La diarrea tiene alguna característica específica. Tenemos alguna infección digestiva o el aliento, pues puedes encontrar
este, un aliento, una halitosis secundaria a un proceso infeccioso, bueno, entonces ahí tú ya estás atacando cualquiera de las tres cosas. Tanto en niños chiquitos como en viejitos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en ambos extremos de la vida, el paciente en ocasiones no puede expresar al 100% o con precisión que está teniendo una infección. Entonces el paciente puede decir que nada más tenía un ardorcito para orinar cuando tenemos ¿cómo se llama? Una septicemia urémica, ¿no? Una infección urinaria bastante fuerte. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Aquí, la inversión del sueño vigilia también incluye el estado de ánimo. De repente, don Teofilito era un paciente que era muy amable, muy educado, saludaba. Ahora ya no saluda, es muy grosero, utiliza palabras altisonantes cuando normalmente no las utilizaba. Esto nos está diciendo que el paciente está en malas condiciones. ¿Por qué? Porque su comportamiento cambió y no tenía por qué haber cambiado y de manera permanente y contra todos. O la otra es que no reconozca gente, no reconozca a la gente que le ayuda, quién eres tú, o le cambie el nombre. Esa es otra de las cuestiones. De repente, por ejemplo, yo conocí una persona que cuando tenía delirio, de repente le hablaba a su hijo que se llamaba José María, le decía Tino, Valentín, que era su hermano, le decía Tino. Y entonces, pues el chavo se friqueaba bien feo, porque pues que yo no soy Tino, yo no sé por qué me sale que yo soy Tino. O sea, Tino es el diminutivo de Valentín. Y entonces, este, la señora esta decía eso porque, y yo le preguntaba, oye, pero ¿por qué le dices eso? Pues es que así se llama, ¿no? No, se llama José María y es tu hijo. Ah, ¿no es mi hermano? O sea, este tipo de cosas, este tipo de confusiones son las que también es importante verificar porque entonces tenemos algo que el paciente nos está dando y nos está indicando que está mal. Y es importante definirlo y es importante investigarlo a toda costa porque tu tiempo corre en ese momento. Bien, entonces, pues ya el paciente, pues está preguntando qué hago con el paciente y tú tienes que decidir a dónde mandarlo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos caminos. El primero es que lo ingresemos o la otra es que lo mandemos a su casa con un antibiótico o con un tratamiento. Entonces, ¿en quién no vamos a internarlo? ¿En quién vamos a tener pacientes en los cuales nada más requiere de revisión porque técnicamente no es una neumonía? En la neumonitis por radiación. Entonces, en este caso, pues tenemos que preguntar si el paciente se ha sometido recientemente a energía radiante, como aquellos pacientes que tienen cáncer de mama, aquellos pacientes con linfoma y que le hicieron alguna radiación a nivel del tórax, aquellos pacientes que tienen por alguna razón tienen que estar en contacto con emisiones radioactivas, pues la neumonitis puede ser un caso. La otra, la bronquitis aguda. Pacientes que ya de forma habitual tienen expectoración y esta expectoración tiene un cambio en la coloración. Recuerden, si nada más es un factor el que está utilizando, entonces dele antibiótico y déjenlo ir a su casa, siempre y cuando el sistema neurológico, la situación de la orientación en tiempo, espacio y lugar esté bien. La embolia pulmonar, obviamente, no es una situación de que lo vayas a dejar, de que lo vayas a sacar, pero en la cuestión de neumonías, pues no. Recuerden que la embolia pulmonar ocurre cuando el paciente está previamente sano y cuando empieza el problema, empieza la molestia de forma aguda. Es decir, no tiene este periodo de ir avanzando los síntomas hasta que ya se presenta. No, aquí la embolia pulmonar empieza con un dolor de pecho, la falta de aire, la taquicardia y lo que vamos a ver después en embolia pulmonar. Bueno, entonces, pero es una situación aguda y rápida, nada que ver con la neumonía. Y la congestión cardíaca, que en estos casos es la aparición de la disnea gradual, aumentando su intensidad con respecto al paso del tiempo, el edema de miembros inferiores, la presentación de consolidaciones de predominio basal bilateral y sobre todo la alteración en la disnea, pero sin fiebre, sin tos
o bueno, puede tener tos productiva, pero escasa, pero no con cambio de coloración. Entonces, en estos pacientes tenemos que pensar y diferenciarnos con con la entrada de neumonías. Entonces, cuidado con esto. Estos pacientes tienes que tratarlos de forma diferente. Y el ingreso, según las estadísticas, aparece solamente del 56 al 67% en pacientes con síntomas respiratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que es un volado. Técnicamente, un paciente sí tiene neumonía, un paciente no tiene neumonía. Tiene cualquiera de estos casos e inclusive hasta más diagnósticos. Aguas con eso. Situaciones en las cuales no son neumonía. La tos con aparente esputo purulento puede ser por cientos de causas. Entre ellas, ya vimos que la digestiva es una de ellas. Recuerden, tos que se acompaña de expectoración de tipo baba de nopal o que ocasiona tos en accesos, es una tos que no es respiratoria. Puede ser de la parte alta o de la parte baja, pero si esta se acompaña de una secreción, de una expectoración abundante, sumamente abundante, eso es reflujo. Y entonces el color de la flema dependerá de lo que habrá comido. Por ejemplo, en este caso tengo mi vaso de coca y si tuviera yo reflujo, tuviera yo una tos con una flema, muy probablemente con flema negra o negruzca o café. ¿Por qué? Porque se está revolviendo con el refresco, ¿no? En este caso. La temperatura, bueno, otra de la tos que es aparentemente, que marca o que mete ruido, es, por ejemplo, la sinusitis o la rinosinusitis, en donde el paciente tiene descarga retronasal purulenta, pues producto de los senos paranasales, y entonces al toser, pues lo que está sacando es una flema francamente verde. Y estamos hablando de una infección, pero no necesariamente una infección respiratoria baja, como del pulmón, sino alta, producto precisamente de la sinusitis. Y entonces hay que estarnos abocando al tratamiento para la sinusitis más que para un problema de neumonía. Temperatura, la fiebre o el estado febril, a algunos pacientes con carcinoma bronquial, como un síndrome paraneoplásico, lo pueden presentar, o el infarto pulmonar. La diaforesis nocturna puede ser por tuberculosis o las fiebres tercianas o cuartanas por el paludismo, dependiendo de qué tipo de bacteria estemos hablando. La septicemia y la menopausia, aguas con eso. Los datos de consolidación, acuérdense, puede ser por un carcinoma bronquial, una alveolitis o un infarto pulmonar. La elevación de los leucocitos, acuérdense que algunos pacientes, digo, algunos médicos acostumbran poner esteroide para todo. Y entonces esto puede ocasionar una elevación de los leucocitos, producto de que se despegan los leucocitos de las paredes bronquiales, digo, de las paredes vasculares, y esto ocasiona una falsa leucocitosis. Entonces, cuidado con esto. La proteína C reactiva que está elevada, cuidado porque hasta la proteína C reactiva en procesos inflamatorios y aunque tú veas feo al paciente, se elevan. Entonces, cuidado con eso. Y las radiopacidades en la radiología puede estar dado por edema pulmonar, alveolitis o infarto pulmonar. Aguas con eso. Bien, y entonces, ya tenemos la duda, ya tenemos aquí el paciente, pues ahora tenemos que actuar. Y en el actuar, uno que de los puntos que nos va a ayudar muchísimo para poder decidir si el paciente lo vamos a internar o no es el CURP 65. Es confiable, es fácil de manejar y inclusive nosotros tenemos el CRB 65 o CBR 65. Ahorita les explico qué es. CURP 65 o el Smart Cop. El Smart Cop es un poquito más complejo, pero el Smart Cop ya es cuando nosotros tenemos ingresado al paciente dentro de nuestra unidad hospitalaria. Empezamos. El curso 65 significa C de confusión. Aquí el paciente tiene confusión, está desorientado en tiempo, espacio y lugar, o tiene una actitud apática, o tiene una actitud indiferente, o tiene una actitud diferente con respecto a lo que habitualmente era. Un paciente agresivo en un paciente que normalmente era tranquilo. Ese es Eso es un cambio en su estado de alerta. Un paciente depresivo que normalmente no era tan depresivo, pues también es otra alteración del estado de alerta.
La uremia, que es la urea mayor a 7 milimoles por litro, que son 42 miligramos por decilitro, también nos está diciendo que este paciente posiblemente pueda tener neumonía. La vía respiratoria, una frecuencia respiratoria igual o mayor a 30. Recordemos que la respiración debe de tener dos puntos, la inhalación y la exhalación. La inhalación es de 1 segundo y la exhalación es de 2 segundos. Entonces, una respiración con frecuencia igual o mayor a 30 es 1 segundo de entrada, 1 segundo de salida. O sea, ¿quién aguanta eso? Pues después de un rato se va a cansar. La B de Blood, que es presión sistólica 90-60, en la sistólica de 60 y la presión diastólica de 90. ¿Cómo podemos recordar a aquel paciente con el CURB 65 o el CRB 65? Bueno, 65 es la edad, como ya un punto de entrada. Bueno, entendamos que el proceso de neumonía es una chica de buena presencia con un estado de tontera o tonta. ¿Qué significa esto? Significa, tiene buena presencia, es una chica joven porque tiene 30 años y es tonta porque está confundida y tiene sus medidas 90-60. Si ustedes logran conseguir una imagen en su mente para que no se les olvide, ustedes piensen en una chica de edad media que está buenona y está confundida o está tonta. Entonces, con esto ustedes tienen el CRB. Está confundido, una frecuencia mayor a 30, una frecuencia respiratoria mayor a 30 y la presión sistólica 90-60. Si el paciente tiene 110-50, está chocado. Si el paciente tiene 90-55, está chocado. 90-60 son los límites y puede tener los dos límites bajos o uno de ellos. En cualquiera de los casos, cualquiera de los tres es chocado. Entonces es un punto. Y cada CRB, cada inicial es un punto. Entonces, un riesgo bajo, 0 a 1 punto, el paciente se va. Le das tratamiento, le das lo que tú quieras, lo que tú consideres y lo dejas ir a su casa. Un riesgo medio con una puntuación 1 a 2 se queda. Por ejemplo, un paciente que está hipotenso y que tiene polipnea, que tiene más de 30 respiraciones, se queda. Lo tienes que hospitalizar. ¿Por qué? Porque ese paciente se te va a chocar y ese paciente va a tener un problema. Y un paciente con riesgo alto, 2 a 3, a terapia. Es un paciente que requiere mayor cuidado porque está en riesgo de que se nos vaya a chocar o que vaya a requerir de una intubación urgente. Bien, entonces, aguas con esto. Por eso es importante el CRB, porque es una forma de memorizar rápidamente y de saber qué hacer al momento de tener este tipo de pacientes. Bien, el SmartCop. El SmartCop es una sistólica por arriba de 90, que son 2 puntos. Ya le tomaste una placa de tórax a este paciente, por eso es que estamos diciendo que el SmartCop es para pacientes que ya están internados y es para decidir básicamente si los vas a meter a terapia o no. Entonces, lóbulos múltiples implicados en la placa de tórax, otro punto. El nivel de albúmina. La albúmina te dice el nivel de proteínas que hay en sistema y esto te dice el nivel de nutrición del paciente. Si es menor de 3.5, vámonos, es un punto. Frecuencia respiratoria mayor a 30, otra vez volvemos a lo mismo. Y entonces aquí, en edad mayor de 50 años, las respiraciones tienen que ser menores a 25. Y en mayores de 50, digo, sí, menores de 50, es que aquí les digo que yo tengo problemas con el mayor y menor. Entonces, aquí, pacientes con mayores de 50 años, una frecuencia respiratoria menor a 25 es punto. Menores de 50 años, una respiración mayor de 30 es un punto. Frecuencia cardíaca mayor, no menor, mayor a 125, punto. Confusión aguda, una saturación de oxígeno y que si ustedes le toman gasometría, una O2 de 94 o un Kirby de 333 es un punto.
Y menor de 50 años, una PA2, una presión parcial de 60, una oxigenación de 90 y un Kirby menor de 250 es un punto. Y por último, digo, 2 puntos, perdón. Y el potencial de hidrógeno, es decir, que está en acidosis, son 2 puntos. Y aquí es algo muy importante. Riesgo bajo de 0 a 2 puntos, se queda internado nada más en piso. Puntuación de 3 a 4 es un ingreso medio, muy probablemente requieres de apoyo adicional. Un riesgo alto de 5 a 6, estos pacientes van a requerir de un soporte ventilatorio ya declarado o uso de sustancias para mantener la presión alta. En este caso, podemos utilizar norepinefrina, dobutamina, etcétera. Y puntuación alta, más de 7 puntos, ¿no? Todos estos pacientes entonces van a que ustedes pongan más atención y sean un poco más acuciosos. Pero algo muy importante, ¿dudas hasta acá? ¿Existe alguna duda? No, doctor. ¿Todo se va entendiendo? Sí. Excelente. Bueno, entonces, vamos a continuar. El tratamiento. Antes de eso, ahorita les hablé sobre el índice de Kirby. El índice de Kirby, ¿qué es? Es lo que nosotros vamos a averiguar si está funcionando el pulmón o no. Ajá. Aquí la función pulmonar es, básicamente la función del pulmón es meter oxígeno a la sangre. Es lo que tenemos que hacer y hacer el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, es la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre a partir del oxígeno suministrado. Tú le vas a tomar una gasometría al paciente y esta gasometría vas a obtener dos valores. El primero, la FiO2 del 21%. Algo muy importante, si ustedes van a tomar una gasometría, que sea sin oxígeno. ¿Por qué? Porque por cada litro que tú le metas de oxígeno al paciente, aproximadamente, y cuando digo aproximadamente, no es con seguridad, aproximadamente vas a tener un 3% más de su FiO2, en la FiO2 que es la fracción inhalada de oxígeno. Entonces, la FiO2 es, en este caso, ahorita en este momento, todos nosotros estemos en la playa, estemos en el monte y estemos en el Himalaya, aquí va a ser un 21% de oxígeno. Entonces, la FiO2 es del 21%. Entonces, cuando ustedes toman una gasometría con puntas, no vas a saber exactamente cuál es la FiO2 del paciente. Entonces, no puedes calcular el índice de Kirby. Entonces, lo que vamos a hacer es que le quitamos el oxígeno al paciente, lo dejamos unos 5 minutos sin oxígeno y le tomamos la gasometría. Después de esto, si quieren poner el oxígeno, pónganselo. Y vamos a obtener una presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo o la presión parcial de oxígeno arterial en la gasometría, que en este caso, para hacer un ejemplo, es de 86. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer? La PAFI o el índice de Kirby es dividir la presión parcial de oxígeno entre la fracción inhalada de oxígeno, que es el 21%, y esto lo multiplicamos por 100 y el resultado van a ser, en este caso, 409. Créanme, eso sale. Entonces, aquí 409 con un índice de Kirby relativamente normal, es normal, arriba de 300. Lesión pulmonar entre 200 y 300 y dificultad respiratoria aguda es menos de 300, menos de 200. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Un paciente con un índice de Kirby mayor de 300, pues es un paciente que se puede estar tranquilo en su cama con oxígeno complementario, con puntas nasales o con mascarilla, como ustedes gusten. Pero una lesión pulmonar aguda que está entre 300 y 200, ese paciente se te va a cansar. Y si se te va a cansar, tendrás que intubarlo en mayor o en menor medida. ¿Esto para qué te sirve? Bueno, es un paciente que si tienes un índice de Kirby de 250, pues vale más que estés programando tu intubación, que la hagas tranquilamente e intubes al paciente antes de que te llegue a 200 por cansancio, por agotamiento.
Y entonces, cuidado con esto. Si está entre 300 y 200, vale más que tengas mucha gente alrededor para que te ayude a intubar o que no lo hagas a las 3 de la mañana, tú todo menso de que te acabas de despertar y con las enfermeras igual de mensas que tú, porque se acaban de despertar también, y estar tratando de intubar al paciente. Entonces, 300 y 200 es, digámoslo así, como si fuera un semáforo, es la luz amarilla en donde tú tienes que decidir si pasas o no. Y por abajo de 200 te olvidas de tonterías. Ese paciente se intuba porque se intuba, porque se te va a cansar. Y estaba demostrado aquí con esto que ya no es capaz de oxigenar a la fuerza con su fuerza muscular. Cuidado con esto. Si hasta aquí vamos bien, si entendimos lo del curso 65 y lo del índice de Kirby, Doctor. Doctor. perfecto. ¿A quién debo de presentar de una vez a terapia cuando estamos en urgencias? Pues aquel paciente que reúna un criterio mayor o tres criterios menores. Ah, chirrión, ¿y cuáles son los criterios? Perfecto. Criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores, necesidad de ventilación mecánica, que ya lo intubaste, que lo vas a intubar. Y necesidad de vasopresores. Algo muy importante, así como cuando de repente uno llega a tu rincón favorito, a tu antro favorito, y que ya lo frecuentas y de repente el barman o el que está en la barra te dice, hey, Ángel, ¿cómo estás? Mira, y saca de abajo la bebida que tú normalmente pides, bueno, pues ya saben que pues, tú eres cliente de ahí, ¿no? Y no puedes decir, ay, no conozco este bar, a lo mejor ojalá y sirvan cosas buenas. Y de repente, ¿qué pasó, mi jefe? ¿Qué pasó, mi doctor? Lo mismo, y te sacan la cerveza que te gusta, o te saca el preparado que a ti te gusta, o ya te lo dan preparado, ¿no? Este tipo de cosas es lo que tenemos que hacer con un paciente en urgencias. Un paciente que llega con neumonía, debes de hacer básicamente dos cosas, y que no, bueno, tres cosas, y que no te deben de fallar jamás. Punto número uno, a ese paciente me le pones oxígeno ya. Punto número dos, me lo canalizas y le das 1 litro de solución salina Harman, básicamente, para dar volumen. Recuerda, esas son las dos causas por las cuales se muere el paciente. La primera por hipoxia, la segunda por choque hipovolémico. Entonces, le metes oxígeno y le metes su litro de agua. Y el tercer punto es que le metes el antibiótico. Esas tres cosas no te deben de faltar. Si no tienes estas tres cosas, no sé qué estás haciendo en urgencias. Tú le metes estas tres cosas y tu paciente tiene un 80% de posibilidades de vivir. Si no le metes cualquiera de las tres, su posibilidad de vivir reduce al 20%. Entonces, que no se les olvide canalizar y le pones una solución Harman en bolo. Segundo, oxígeno. Tercero, antibiótico. Son las tres cosas que le tienes que poner en la primera hora que llega tu paciente. Es lo primero que le tienes que dar. Y entonces aquí cuando vemos esta necesidad de vasopresores, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de que le metiste líquido, la tensión arterial no subió. Recuerden que el CUR 65 es una chava de buen ver, de 30 años y que está tonta. Bueno, 90-60, que no se les olviden sus medidas, 90-60. Entonces, este 90-60 te dice que este paciente está chocado. Abajo de 90, abajo de 60, las dos o cualquiera de las dos, ese paciente está chocado y se te va a chocar peor. Ahora, criterios menores, hay que seleccionar hay que seleccionar tres. Frecuencia respiratoria más de 30 por minuto. El paciente se te va a cansar. Kirby de 200, menor de 250. Este paciente está con mala circulación. Infiltrados multilobares. ¿Por qué? Porque la presencia de consolidaciones en todos lados va a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que estos pacientes ya no van a poder respirar. La presencia de consolidaciones indica que esa zona alveolar
no está sirviendo. ¿Por qué? Porque está llena de líquido. Confusión y desorientación, pues obviamente este paciente no te va a cooperar mucho. La uremia con un Bun menor de 90, o leucopenia menor a 4000, o la trombocitopenia menor a 100,000, son datos que ustedes ya obtienen del laboratorio y esto te está diciendo que el paciente realmente está mal. Hipotermia menor a 36 grados y la hipotensión que requiera de resucitación agresiva. Es decir, ya le metiste su primer litro de agua y no respondió. Le metes otro litro de agua y no respondió. Ah, bueno, entonces aquí ya tienes que utilizar vasopresores, dopamina, dobuta, norepinefrina, lo que tengan ahí, porque este paciente se te va a chocar y se te va a morir. Entonces, cuidado con eso. Estos son los criterios. Ustedes seleccionen 3 de ellos o 3 de ellos, si lo ordena tu paciente, se me va a terapia porque va a requerir de manejos más avanzados. Los antibióticos. Entonces, tenemos macrólidos, quinolonas, betalactámicos, otra vez macrólidos, que me gustan los macrólidos, y la multiresistencia, pues le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Entonces, estos 3 grupos de antibióticos son los que tenemos como armamento para atacar a las bacterias. ¿Quiénes son los de multiresistencia? Los gram negativos, los atípicos y la streptoconeumonía. Aguas con estos, porque estos sí son medios canijillos. Bien. ¿Por qué tratamientos empíricos? Si recuerdan que les acabo de decir que el paciente que llega con síntomas neumológicos es un paciente que tienes que darle antibiótico, oxígeno y canalizarlo. Pues por eso, porque no tenemos tiempo para poder decidir qué bacteria y no le estamos haciendo un antibiograma, no le estamos haciendo una detección de cultivos. Recuerden que los cultivos tardan de 3 a 4 días. No te puedes esperar ese tiempo para que el paciente sepamos qué bacteria es. Entonces el tratamiento es empírico. Recuerden que ustedes ya obtuvieron información adicional de quién sospechamos gram negativos y gram positivos. Bien, ¿por qué es un problema? Porque la expectoración solo el 40% es válido. Es decir, el paciente y especialmente las mujeres no saben escupir y entonces a veces obtenemos muestras solamente de saliva. 25% de polimorfonucleares y menos de 10 células escamosas es indicativo que este paciente tiene una tos, digo, tiene una expectoración eficiente. Si tiene menos de 25 y tiene más de 10 células escamosas, eso es baba, nada más. La detección del paciente solamente en hospitalizados es del 7.6%. Es decir, lo sabemos solamente en 7.6%. El ambulatorio, pues nunca le hacemos cultivo, ni tampoco hacemos detección del patógeno. Entonces el tratamiento tiene que ser empírico. El hemocultivo del 7 al 16% cuando la sospecha es estafilococo dorado. Solamente del 7 al 16%. Y el antígeno urinario solamente sirve en la Legionela tipo 1, porque la Legionela tipo 2 no lo detectamos. Y esto se detecta por orina. Esto lo tenemos que hacer obviamente de forma sistemática, ¿no? Bueno, entonces, de 80 al 90% de posibilidad diagnóstica. Mientras tanto, pues el paciente requiere de antibiótico y por eso tenemos que hacer nuestra anamnesis, tenemos que hacer nuestro interrogatorio de forma ordenada y adecuada. En el paciente ambulatorio, 2 consideraciones. Primeramente, paciente sin comorbilidades. El paciente sin comorbilidades, es decir, no asmático, no hipocoso, no problemas de hipertensión, no diabetes, amoxicilina más un macrólido más o moxifloxacina o levofloxacina como dosis única. Y el tratamiento son de 7 a 10 días. Tan fácil como eso. Amoxicilina más clavulanato, por ejemplo. Puedes utilizar acitromicina, puedes utilizar moxifloxacina o levofloxacina. Y el tratamiento es un tratamiento sencillo, sin comorbilidades. Ahora, paciente con comorbilidades es exactamente lo mismo, pero es el doble de tiempo. Ustedes recuerdan que el día de ayer les había yo dicho que el paciente con EPOC iba a recibir su tratamiento al doble de tiempo. Es decir, que tienen que comprar 2 cajitas para atenderse. Y aunque ya no tengan síntomas, tienen que terminar con el antibiótico si es que no quieren tener resistencia bacteriana. Bien, en el paciente hospitalizado.
Normalmente utilizamos la terapia dual o la terapia con dos antibióticos de diferente tipo. Y entonces, cefotaxima, ceftriaxona, amoxiclavulanato como medicamento que va a estar acompañado con quiénes? Con clindamicina, claritromicina, levo o moxifloxacina. ¿Cuándo utilizar clindamicina? Cuando nosotros sospechamos bacterias gram negativas. Por ejemplo, pacientes alcohólicos, pacientes con convulsiones, pacientes con mala nutrición, pacientes con mala higiene bucal, estos van a tener gram negativos. O pacientes que broncoaspiraron, utilizamos clindamicina como gram negativo. Y si tenemos una neumonía común y corriente, podemos utilizar cefotaxima claritromicina, ceftriaxona más claritro, amoxi más claritro, o levo o moxifloxacina como terapia única. Eh, Hay estudios, ya últimamente no los han seguido, pero por ahí por los 2010 se hizo la moda de pacientes que hacían revisiones, digo, investigadores que hacían revisiones de pacientes que tenían el uso de antibiótico en terapia, en monoterapia, en hospitalización, y encontraron que, pues en realidad tenía los mismos resultados que la terapia dual. La verdad es que, pues sí da un poquito de cosa darle nada más un antibiótico a un paciente porque el tiempo vuela en una neumonía. Y yo personalmente lo considero arriesgado a dejar a un paciente en estas condiciones. Y bueno, siempre el tiempo de 10 a 14 días, el doble de tiempo. Bien, las recomendaciones, bueno, como habíamos quedado, el antibiótico debe darse en las primeras 4 a 8 horas de ingreso del paciente. De hecho, en la primera hora. Ya ustedes saben, hacen el interrogatorio, sospechan de qué, terapia dual, si lo vas a internar. Dos, la primera de línea antibiótico son los betalactámicos más macrólidos, fluoroquinolonas en monoterapia. Ahora, ya lo salvaste al paciente. Ahora tienes que hacer la transición porque obviamente no lo vas a tener 14 días internado. Este paciente pues vas a tenerlo que sacar en algún momento de la vida y sobre todo que pues, lo tienes que sacar lo más rápido posible. Para sacarlo lo más rápido posible, entonces vas a tener que darle un tratamiento ambulatorio. ¿Cuándo puedes tú pasar de un tratamiento intravenoso a un tratamiento oral? Cuando el paciente ya no está confundido, ya está ubicado en su tiempo, espacio y lugar, la habilidad para automedicarse, que tenga la posibilidad de tomar los medicamentos y ser ordenado en esto. La temperatura que no haya tenido fiebre en las últimas 24 horas, su frecuencia respiratoria que sea menor a 25, que hemodinámicamente esté estable, es decir, arriba de 90-60 y su frecuencia cardíaca esté por abajo de 100 y la saturación sea superior a 90 o 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en gasometría. Entonces aquí ya lo salvaste. Entonces ya, si reúne estas características por más de 24 horas, ya lo puedes dar de alta con antibiótico oral. El paciente en terapia intensiva, pues el tratamiento es especializado. Aquí vas a utilizar cosas ya más groseras. Ceftriaxona, cefotaxima, más macrólido, más levofloxacina, y le vamos a dar, si el paciente tenemos sospecha de anaeróbidos, amoxicilina clavulanato, piperatazo, clindamicina más cefotaxima o ceftriaxona, y para pseudomonas, piperatazo, cefepima, carbapenémicos, levo o ciprofloxacina más un aminoglucósido o aminoglucósido. Aquí ya estamos hablando de cosas más fuertes. Bien, los esteroides. ¿Qué onda con los esteroides? Los esteroides es una arma muy buena, muy adecuada para aquellos pacientes que tienen dificultad para respirar y que tenemos un proceso inflamatorio, aparte del infeccioso, que agrava el proceso respiratorio. Entonces, podemos utilizar, si el paciente lo tenemos en forma ambulatoria, prednisona 50 miligramos diarios por 7 días y la metilprednisolona, 0.5 miligramos cada 12 horas por 5 días. Después de 5 días, después de 10 días a lo mucho, el efecto de la prednisona y el efecto de los esteroides ya no es importante. Entonces, el esteroide se debe de dar en un tiempo específico. Tenemos un tiempo de ventana para poderlo dar y en ese tiempo de ventana, si ya pasó,
pues ya no es necesario. Por ejemplo, en pacientes con COVID, pues le mandaban cantidades exageradas de esteroide, pues obviamente estamos en una medida desesperada y ocasionábamos lo que le llamamos la miopatía esteroidea. ¿Qué significa la miopatía esteroidea? Significa que el paciente se cansaba o tenía muy poca fuerza muscular. Y eso, si estaba el paciente intubado, eso cuesta un chorro de trabajo tratarlo de extubar porque no tiene la fuerza diafragmática suficiente. Bien, en resumen, tenemos el paciente ambulatorio. ¿Qué le vamos a pedir? Ni esputo, ni hemocultivo, ni antígeno urinario, ni neumococo, ni cultivo de respiraciones, ni nada. No le tenemos que pedir absolutamente nada. En el paciente internado, pues tenemos que tomarle su esputo, su hemocultivo, su antígeno urinario de Legionela y el antígeno urinario de neumococo como una posibilidad diagnóstica. Recuerden que cuando llega el paciente y es por comodidad, ustedes agarran al paciente, lo acuestan en la camilla y al mismo tiempo que le pone su suero, pues también toma su muestra de hemocultivo para que no lo andes picando doblemente. Aunque se sabe que cuando tú tomas de dos sitios para tu hemocultivo la sangre, tienes un 70% de posibilidades de poder encontrar el agente patógeno. Entonces, bueno, lo canalizas, tomas su hemocultivo y listo. Antígeno urinario, pues obviamente para Legionela y para neumococo, pues también es bueno. Y en terapia intensiva, pues le vas a tomar todo, hasta kriptonita en orina. Entonces, para que no se te olvide y puedas hacerlo inmediatamente que te ingrese el paciente antes de que le des el antibiótico. Y algo muy importante, no te tardes en poner el antibiótico. Bien, entonces tienes una neumonía adquirida de la comunidad. CURB o CRB 65 de 0 a 1 punto es un paciente ambulatorio y que requiere monoterapia. Hay que considerar comorbilidad. Si el paciente es un paciente que tiene comorbilidades respiratorias o comorbilidades generales, diabético, hipertenso, pues le das 14, diabético específicamente, le vas a dar doble tiempo, es decir, tratamiento por 14 días. Un CRB 65 igual a 2, pues lo internas, pero no lo internas en terapia, lo metes a piso. Entonces, terapia dual, ceftriaxlinda, ceftriaxlaritro, lo que tengas, y exámenes de laboratorio le pides. Luego, CUR 65 mayor a 3, pues ya lo vas presentando en terapia intensiva, antibióticos en dosis elevadas, exámenes cultivos y siempre evaluar la tensión arterial. ¿Por qué? Porque estos pacientes se te van a chocar. Bien, y entonces, ¿qué curva puede hacer los pacientes? Un paciente que de 4 a 8 horas, ya viste que le tienes que hacer, ya habíamos quedado, tres cosas: oxígeno, canalizarlo, darle su litro de agua y darle su antibiótico en las primeras 4 a 8 horas. A las 72 horas evalúas estabilidad. Aquí ya para este momento ya tienes tus resultados de laboratorio. En este caso, qué tipo de bacteria es la que ya cultivaste cuando le tomaste aquí. Bueno, entonces, cambio de antibióticos es necesario. Bueno, pues, hace revisión y se va de alta, ¿no? Algunos pacientes, bueno, pues van a tener que, pues algunos se nos van a pelar, porque así sucede en ocasiones, y y pues pacientes con recuperaciones parciales. Después en la revisión vas a poder ver si el paciente está funcionando bien con el antibiótico, si requieres combinaciones, o bueno, pero ya eso ya es posteriormente. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, doctor. Lo más importante, lo más importante que tenemos que entender es que estos pacientes, el actuar rápido es lo primordial. Litro de agua, antibiótico y oxígeno de primera instancia. Aquí, como decían en la Revolución, ajusílamelo y después viriguas. Es decir, primero actúa y después averiguas qué. Pero mientras tanto, ese es el tratamiento rápido. Si tú lo atiendes rápido, las posibilidades de sobrevida del paciente le van mucho mejor. Bien, ¿dudas, preguntas o comentarios hasta acá? No, doctor. Perfecto. Pues el día de mañana, el día jueves, vamos a ver el, el otro lado, el diferencial de neumonías. ¿Por qué?
porque desafortunadamente la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada se parece mucho a una neumonía en los ojos no expertos. Y ustedes van a tener ojos expertos, entonces que no se los lleven al baile. Es decir, que vamos a ver estos pacientes que se curan las neumonías con furosemida. Entonces aquí es importante que veamos estas diferencias. Si no hay otra cosa más que podamos añadir, nos vemos mañana. Ahora sí nos prolongamos un poco y y listo.